Hola, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por la vida de Matthew y de Sophie, que cantan, que alaban el nombre del Señor. Saludamos a toda la gente de América del Sur, Centroamérica, aquí en San Antonio, en Estados Unidos. Y damos gracias a Dios porque podemos compartir este tiempo la palabra del Señor. Quiero pedirle la bendición a Dios, que bendiga su palabra y que la palabra pueda ser en este día una semilla que se siembre en tu corazón y que pueda germinar. Eso va a resultar el tiempo que le demos de adoración, de alabanza al Señor, porque eso va a hacer que se cultive la semilla que fue sembrada en la tierra, que es nuestro corazón. Y en el tiempo de Dios, esa semilla cobra fuerza, germina y produce frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que bueno, ¿querés unirte conmigo? Yo estoy aquí con Susi, estoy con Andrea, Darren, Matthew y Sophie, y juntos queremos pedir la bendición a Dios para que la palabra del Señor no vuelva vacía, sino que sea prosperada para aquello para lo cual Dios la está enviando en este día domingo, primer día de la semana. Así comenzamos con la palabra, con la promesa de Dios, y comenzamos la semana bendecidos, fortalecidos en el Señor y llenos de confianza en Cristo Jesús, que nunca nos deja y tampoco nos desampara. En el nombre del Señor. Amado Dios, en esta hora nos unimos y pedimos que tú bendigas a todos los que se conecten a partir de este momento, donde quiera que se encuentren, y también después cuando salga nuevamente el programa de esto que queda grabado, que puedan ser bendecidos, que la palabra pueda producir fe en el corazón de la persona, que pueda creer, porque para el que cree es la bendición de después poder ver la mano de Dios. En donde más lo necesitemos, ahí está el poder del Espíritu Santo en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, y hoy tenemos un hermoso clima, hay sol en San Antonio, cambió la temperatura, sopló el viento de Dios y se llevó el frío, la nieve, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Acá vemos dos historias tremendas y vamos a ver cómo el hombre y la mujer que reconoce su necesidad y que se humilla puede ser bendecido. No importa la gravedad del problema. El tema es poderle creer a Dios, acercarse a Dios y permitirle a Jesús que pueda obrar en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Así dice el libro de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, dice: pueblo mío, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, cuando uno permite que Jesús se acerque, le damos lugar al obrar del Espíritu Santo para que sucedan sanidades, liberación, milagros, prodigios, restauración en las vidas, que venga el gozo de la salvación, el poderle servir al Señor. Todo eso va transformando nuestras vidas. Quiero compartirte la historia porque se trata de un hombre religioso, de un hombre principal de la sinagoga. Él era alguien importante, no solo en lo religioso, sino en la sociedad. Era un hombre visto por la gente y sabían quién era Jairo. Y la Biblia nos narra la historia de que Jairo tenía una hija de 12 años. Y lo que vemos
es que su hija enferma gravemente de muerte. Y él tiene que tomar una decisión, quedarse con su religión o con el qué dirán de la gente, porque a veces la opinión de la gente tiene un peso tremendo en nuestras vidas y nos importa mucho qué dice la gente, qué opina la gente. Mire, cuando usted y yo tenemos una necesidad, tenemos que acercarnos a Dios, ser humildes de corazón, reconocer la necesidad y ir a buscar la bendición del Señor. Jairo tenía una necesidad tremenda. Se trataba de su hija, de una niña de tan solo 12 años. Se debatía entre la vida y la muerte. Y Jairo escuchó hablar de Jesús, quizás lo vio en alguna de sus cruzadas, escuchó algún mensaje y tenía conocimiento de lo que Jesús hacía con el necesitado, con el enfermo, con el oprimido, con el sordo, con el mudo, con el ciego, con el paralítico, con el leproso. Aparentemente Jairo escuchó hablar cosas de Jesús. Entonces él se encuentra en una situación como en una encrucijada que tenía que tomar una decisión. O se quedaba con su religión, se quedaba con el puesto, por así decir, con el cargo que tenía dentro de la sinagoga, o iba a pelear la bendición y buscar el milagro para su hija. Aparentemente él tuvo conocimiento de que nadie podía ayudarlo, nadie tenía una respuesta para su hija. Entonces él tenía que decidir y fue rumbo a donde estaba Jesús. Jesús estaba cruzando de un lado a otra orilla del mar y tenía que hacer otras cruzadas. Siempre le seguía mucha gente. Estaba yendo con una multitud y de repente se acerca un hombre principal de la sinagoga. Dice así la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. No, perdón, estoy leyendo mal. El versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Acá lo que vemos es que primero Jairo reconoce su necesidad. Segundo, él sabe que nadie lo puede ayudar y darle una solución. Nadie tenía una respuesta para lo que le estaba pasando a su hija. Lo que vemos luego de reconocer la necesidad es que él se humilló. Porque la Biblia dice que él viene y se postra a los pies de Jesús. Quiere decir que se arrodilló. Eso habla de la humildad del corazón de Jairo, porque él decía: este hombre tiene la respuesta para la solución de mi hija, yo la necesito y no la dejaré pasar. Así que él fue a pelear la bendición por lo que amaba. Nunca hay que quedarse quieto, ni retroceder, ni llorar lamentando la situación. Hay que buscar la salida, hay que buscar la respuesta. De algún lado Dios nos va a ayudar. La palabra de Dios dice: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Esto habla de actitudes, esto habla de buscar, de encontrar, de llamar, de golpear puertas. Y cuando uno busca, encuentra la bendición del Señor. Y cuando nosotros le mostramos el corazón a Dios, ahí está Dios para ayudarnos, ahí está Dios para bendecirnos. Yo veo la actitud de Jairo
Él se olvidó que era un hombre importante, reconocido, que tenía un cargo, que iban a decir la gente. No, él tenía una necesidad. Su hija se estaba muriendo. Y él sabía que ese hombre llamado Jesús tenía la solución para su hija. Y él fue a Jesús y no le importó lo que opine la gente, lo que la gente iba a decir, si lo iba a criticar o no, si estaba bien lo que hacía o no. Él fue y se postró a los pies de Jesús. Le mostró que él tenía una necesidad y que él lo podía ayudar. Entonces la Biblia nos dice en este versículo que él le dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella será salva y sana. Usted fíjese, dos palabras muy importantes. Está hablando de la salvación del alma y está hablando que puede haber sanidad también. Entonces, lo que vemos es que él fue con plena certidumbre de fe de que ese hombre tenía la solución para su hija. Y entonces él se humilla y le pide ayuda y ahí estaba Jesús para socorrerlo. Y sabe que el verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Quiere decir que había mucha gente siguiendo a Jesús. Pero mire lo que sucede mientras Jesús está tomando la decisión de ir a la casa de Jairo para poner las manos sobre la hija de Jairo y que sea salva y que sea sana. Mientras tanto, en el camino ocurre, verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Qué tremendo! Y dice el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús hace una pregunta. Recuerde que él está caminando apretujado con muchas personas. Sin embargo, él pregunta, ¿quién tocó mi vestido? Miren la respuesta de los discípulos. El 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Algo tremendo. Acá vemos un hombre y una mujer con necesidades diferentes, pero llenos de fe en su corazón. Porque la fe permite que uno sea bendecido. La fe permite una sanidad. La fe permite la salvación. La fe permite una liberación. La fe permite ser restaurado, levantado, bendecido, prosperado en lo espiritual, en lo material, en lo laboral, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida. Pero primero es lo importante reconocer que tengo una necesidad, que alguien me ayude. Ese alguien se llama Jesús. Se está valiendo de este programa, de este medio, de esta cámara, para hablarte y para decirte que vengas a Él, que te acerques a Él. Yo no te estoy hablando aquí de una religión. Las religiones no sirven para nada, pero si uno puede creer en Dios y este Jesús que está vivo,
que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos y tiene su mano extendida. Vos fíjate, tanto te ama Dios que se está valiendo de este programa para decirte que Él te ama y te quiere ayudar. Jairo y esta mujer tenían una necesidad tremenda. Esta mujer hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre y de ninguna manera podía ser salva y sana. Es más, había gastado todo su dinero en los médicos, antes le iba peor en vez de sanarse. Entonces ella, cuando oyó hablar de Jesús, que había alguien que hacía milagros, maravillas y prodigios, dice que ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el manto, el borde del manto de Jesús, seré salva, seré sana. Qué fe que tenía esta mujer, porque ella no estaba diciendo quiero hablar con Jesús, quiero que Jesús me ore, me ponga las manos y entonces recibiré. No, ella decía, si yo puedo llegar a Él y le toco el borde del manto de su vestido, seré sana. ¿Y cómo fue? Como ella lo creyó, porque lo importante es creer en el corazón para poder recibir el milagro. Y eso es fe. Ahora usted fíjese, esta mujer es sana. Jesús pregunta, ¿quién me tocó mi vestido? Los discípulos dicen, Jesús, ¿cómo vas a hacer esa pregunta habiendo tanta gente? Y Jesús dijo, no, alguien me tocó con fe, porque yo he sentido que poder salió de mí. Y la mujer no se pudo esconder. Así que la mujer vino y se postró. Dice que vino con temor y con temblor, porque no sabía qué le iba a decir Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu azote, eres salva y eres sana. Qué importante. ¿Quién le puede quitar eso a aquella mujer que padeció durante 12 años de ese azote, de esa enfermedad, que Jesús le dijo, eres salva y eres sana? Yo no sé cuánto hace que sufres. Yo no sé qué ha golpeado tu cuerpo. ¿Qué es lo que te oprime, te angustia, te enferma, lo que te debilita, lo que te tiene cansado, agobiado, oprimido? No sé cuánto hace que sufres, pero quiero decirte que no importa el tiempo, no estoy minimizando lo que te pasa, lo que sentís, lo que sucede. Lo que te estoy diciendo es que si esta mujer padeció 12 años, Jesús hoy quiere hacer un milagro en ti. Jesús hoy quiere sanarte, Jesús hoy quiere salvarte, Jesús hoy quiere librarte, levantarte. Mira, Jairo estaba con esa necesidad tremenda. Mientras él va caminando con Jesús, aparece esta mujer en escena, ocurre un milagro. Yo pienso que esto fue permitido por Dios para alimentar la fe de Jairo. Ahora usted fíjese la oposición del enemigo, porque mientras Jairo está observando toda esa situación que está ocurriendo, un milagro en esa mujer, la Biblia dice en el verso 35, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¡Qué tremendo! Jairo acaba de hablar con Jesús, acaba de correr el riesgo de ser expulsado de la sinagoga, de su religión, de perder el puesto, porque se está jugando por la vida de su hija. Y ahí aparece un mensajero que le dice, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Ahora, Jairo, ¿qué hizo? Dice que Jairo miró a Jesús. Y Jesús miró a Jairo. Y mire lo que le dice Jesús. En el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, no tengas miedo. El tema es que uno tiene miedo cuando tiene inseguridad, cuando tiene pánico de ciertas cosas, de lo que puede suceder, y no tiene a quién recurrir.
Lo que cambia el escenario es que Jesús estaba ahí. Y la diferencia la hace Jesús. Cuando Él está, cambian todas las cosas. Podemos estar atravesando la tormenta más tremenda, la oscuridad más densa, pero ahí va a estar Jesús para socorrernos, para auxiliarnos, para tomarnos de la mano y levantarnos, para sanar cualquier enfermedad, para libertarnos de cualquier opresión. Y ahí está Jairo. Usted fíjese que Jairo está con un objetivo, es llegar a su casa con Jesús y que Jesús ponga las manos en su hija y que su hija reciba un milagro. Sin embargo, en medio de ese caminar aparece un mensajero de la desgracia, un mensajero que le traía una mala noticia y le dice: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Y Jesús mira a Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y hoy Jesús te dice a ti, no sé cómo te llamas, te dice: no temas. Quizás es muy grave el problema que estás viviendo, pero aquí había un problema de muerte. La niña se debatía entre la vida y la muerte. Sin embargo, Jairo no perdió la fe ni la esperanza. Él sabía que Jesús iba con él y que Jesús podía revertir esta situación adversa que tenía. ¿Dejarás que Jesús hoy te ayude? ¿Dejarás que Jesús te extienda la mano y te toque? Escucha lo que pasó, porque esto va a ocurrir cuando vos decidís creer en Dios, cuando vos decidís ir a la iglesia, cuando decidís leer la Biblia, cuando decidís cantar, alabar, adorar, bendecir el nombre de Cristo. Siempre va a haber alguien que se te va a cruzar en el camino y te va a decir: no, no vayas ahí, no creas en Dios, no creas en la Biblia, ese es un librito negro muy antiguo. Siempre va a haber algún mensajero que se va a meter para hacerte perder la bendición. Pero mira lo que pasó. Dice la Biblia en el verso 37: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Y dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero la niña literalmente acababa de morir. La niña estaba muerta. Sin embargo, Jesús no se dejó amedrentar por nada. Él tenía un objetivo, que era que ese día se tenía que enfrentar la vida y la muerte. En la niña estaba la mano fría de la muerte y en Jesús estaba la mano caliente de la vida. ¿Y sabes qué? Jesús dice que no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Juan y Jacobo. 3 varones que de entre los discípulos que tuvo Jesús, 400, 120, 70, 12, tuvo 3 de su entorno privado. Y ese era Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, si vemos quién era Pedro, Pedro era aquel hombre empresario de la pesca, el que se pasó toda una noche pescando y no pescó nada. Y Jesús le dice: echa la red a la derecha. Y salió y en media hora tenía la barca llena que las redes se rompían de tantos peces. Y de pronto Jesús mira a Pedro y Pedro le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. El poder de Dios estaba ahí trabajando en Pedro. Y Jesús le dice: a partir de hoy serás
pescador de hombres, de almas para el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vio lo exterior, no vio la apariencia de Pedro. Lo que vio Jesús era el corazón de Pedro, que allá había buena tierra como para trabajar y hacer de Pedro un instrumento para su gloria. De tal manera que Jesús en su visión ya lo tenía como el líder de la iglesia primitiva, a Pedro. A pesar de que Pedro lo negó 3 veces, sin embargo Jesús estaba viendo más allá, que iba a ser el líder de la iglesia. Lo tenemos a Juan y lo tenemos a Jacobo. Un día entraron a una ciudad para predicar el evangelio y la gente se enojó y lo echaron a Jesús de la ciudad con Juan y Jacobo. Y Jesús se fue y Juan y Jacobo iban caminando al lado de Jesús y de pronto se le ponen adelante y le dicen: «Pará, Jesús, ¿querés que oremos a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos?» Y Jesús le dijo: «No, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a perder las almas, yo vine a salvar las almas». Y él les llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, por sus caracteres, que eran hombres de mar adentro, de trabajo, de fuerza, de brutalidad. Hijos del trueno. Sin embargo, cuando Jesús quiere entrar a la casa de Jairo, donde allá hay una niña muerta, no tomó a otros discípulos que aparentemente eran mejores que ellos. No, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó con él. Y la Biblia dice: «Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Dice: y se burlaban de Jesús. ¿Estás oyendo? Se burlaban de Jesús. Si tú eres un cristiano que te dicen aleluya, que te dicen gloria a Dios, porque andás con el librito negro, porque decís gloria a Dios, no te sorprendas, porque si no respetaron al Señor, no nos van a respetar a nosotros. Y se acerca ese tiempo donde van a perseguir a los que predican el Evangelio de Cristo, los que predican la verdad, no a los motivadores, no a los que dicen palabras lindas y no denuncian el pecado para que el hombre se arrepienta de sus pecados y alcance salvación y pueda heredar vida eterna. El Evangelio del Reino es ese que habla de que Jesús vino en carne, que nació de una virgen, como nacemos todos, que vino en carne y hueso y que padeció en la cruz del Calvario y que fue crucificado y que derramó su sangre y que murió y que fue a la tumba y que se levantó y que ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, desde donde también intercede por nosotros y desde donde vendrá a buscar a la iglesia. La palabra de Dios dice: y se burlaban de Jesús, mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sabes por qué hizo eso? Porque no todos somos de la misma fe. Aún en las congregaciones hay gente de distinta fe y a veces no suceden milagros por el impedimento de la incredulidad de la gente. Muchas veces Jesús, cuando fue a orar por alguien, lo tuvo que apartar, porque la gente quiere ver para creer, y eso no es fe. La fe es creer para ver la gloria de Dios. Eso es fe. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Llamar a lo que no es a la existencia. Es lo que hizo el padre Abraham. Y dice la palabra del Señor así, para ir terminando. Dice que Jesús entró y tomando la mano de la niña le dijo:
Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Qué tremendo, ¿no? Qué escena. Debe haber sido aquello algo tan tremendo, algo nunca visto. Enfrentándose cual dos grandes gladiadores, la vida y la muerte. Ahí estaba la muerte presente en la vida de esa niña, pero estaba la vida en la persona de Jesús. Y le tomó la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice, en el verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Ahora usted imagínese, hay una niña enferma, está muerta, Jesús pone la mano, resucita. ¿Quién puede callar semejante milagro? ¿Quién puede? La familia, la madre, el padre, los vecinos, ¿cómo pueden callar semejante milagro? Es lo mismo que cuando estaba el endemoniado gadareno en la ciudad de Gádara. Jesús viene y lo liberta. Era un hombre que vivía en los sepulcros, que se alimentaba de carne humana. Andaba dando voces en las noches, lo ataban con grillos, con cadenas y las rompían por el poder satánico que operaba en él. Porque él tenía una posesión satánica y diabólica que lo controlaba. Él no era dueño de sí mismo. Pero Jesús llegó y lo liberó. Y dice que de pronto este hombre estaba sentado en sus cabales, vestido como una persona. Dice que estaba vestido porque andaba desnudo. Eso es lo que hace el diablo, desnuda a la gente. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando este hombre volvió en sí, Jesús se tenía que marchar. Y este hombre vino rogándole, diciéndole, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a tu familia, a tus vecinos, a los que te conocen y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cómo iba a callar semejante milagro? ¿Cómo podían estos padres callar un milagro donde la muerte los había visitado? Si no estaba Jesús ahí, iba a haber un velatorio. De hecho, dice que había alborotos y llantos. En aquel tiempo se usaba de que se tenía que contratar a las lloronas y pagarles para que lloren en los velatorios. Sin embargo, cuando él le dice, la niña no está muerta, en la otra versión dice, ¿acaso crees que no sabemos lo que es la muerte? Jesús le dijo, sí, ustedes saben acerca de la muerte, mas yo sé acerca de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. No sé qué te está pasando. Quizás estás viviendo una situación límite, porque hablar de muerte es hablar de algo irreversible, que no tiene solución humanamente. Pero si está Jesús, aún lo que esté muerto puede resucitar. Quizás se murió en ti el amor, quizás se murió la unidad de la familia, quizás se murió la hermosa relación matrimonial. Quizás se murió una buena amistad con alguien. Se murió un buen trabajo, una buena empresa que tenías, que confiabas. Está muerto. Pero si hoy lo pones en las manos de Cristo, que es la vida, Dios puede hacer un milagro. Esto es para los que creen. El que no cree no puede entender que pueda pasar algo así. Pero el que te está hablando sabe de lo que te está hablando. Yo conozco testimonios tremendos vividos de personas que han recibido la vista, paralíticos levantados, personas sanadas de parálisis faciales, tumores arrancados, muertos resucitados. Esto humanamente es difícil y hasta es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no sé quién eres, pero si estás sufriendo 12 años como sufrió esta mujer, para Dios es cosa ligera.
hacer un milagro. Si estás atravesando una situación que tenés un ser querido, que ahí está, el que muere o que vive o que muere, y no sabes qué hacer, ven a Cristo. Él es la vida y confía en Él. Una oración de fe puede hacer que suceda un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que está lejos del alcance de la mano del hombre. Pero cuando actúa el poder sobrenatural de Cristo, ahí ocurre el milagro. Se puede secar el flujo de sangre y también puede ser que, como esta niña que estaba muerta, Dios le dé vida. Dios quiere darte vida. Quiero orar por vos, quiero bendecirte en esta hora. Pero quiero dejar a Matthew y a Sophie que canten y alaben a Dios antes de la oración. Mientras tanto, peticionada por alguien. Si conoces a alguien que está muy mal, que está enfermo, que está desahuciado, hace una petición. Vamos a orar juntos. Esta es una hora de milagros, en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Gloria a Dios. Qué lindo. ¿Cómo no alabar a Dios, no?
Gracias, Sofi, por esa hermosa alabanza, adoración. Gracias, Matu. Qué lindo poder estar en este momento escuchando y sirviéndole al Señor. Quiero decirte que Dios te quiere ayudar. Dios te quiere socorrer. Tu auxilio en la desesperación es la mano de Dios, es el poder de Dios. Así que quiero orar por tu vida. Si has hecho peticiones, si estás cerca de tu ser querido y querés tomarle la mano y bendecirle, hacelo. Ese es un acto de fe. Si querés tomar una prenda de alguien, ahí lo dice en Hechos 11. Pablo oraba por las prendas y las prendas eran llevadas y las personas eran bendecidas en el nombre del Señor. Podemos imitar la fe de Jairo y ir a Jesús. Es tomar una decisión. Eso se llama ánimo resuelto. Uno decide en el corazón lo que hacer. Así que vamos a orar por esa persona que está pasando un mal momento de salud o de lo que fuere, quizás económico, sentimental, familiar, laboral, económico, cualquiera que sea. Dios puede extender la mano y hacer que ocurra un milagro. Quizás te pasa lo de la mujer que hace años que sufría, nadie la pudo ayudar, hasta que Jesús se cruzó en su camino. Hoy Jesús se está cruzando en tu camino. Y la mujer decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré salva, seré sana. Y así como ella creyó, así como lo declaró con su boca, así fue. Así que, mi amigo, vamos a orar. Yo estoy aquí junto a Susi, Andrea, Darren, Mato y Sofi, pidiéndole a Dios por tu vida, por tu salud, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor. Tantas gracias porque la palabra viva y eficaz de Dios cobra vida cuando la sacamos de este librito y la proclamamos en el mundo espiritual y se materializa en el mundo físico. Y lo que está enfermo se sana, lo que está débil se fortalece, lo que está caído, Dios lo levanta, lo que está mal, Dios lo sana, lo que está frío, como la muerte que estaba en la vida de esta niña, Dios le puede dar vida. No importa cuál sea la situación, si lo pones en las manos de Dios, Dios te dará la salida. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, oro en esta hora por las personas que están sufriendo, por las personas que tienen situaciones límites y no saben qué hacer, cómo hacer. Señor, yo estoy aquí tratando que a través de esta palabra sus corazones se enciendan en llamas de fe y de esperanza, para que puedan recibir un toque de Dios. Un toque de Dios hace que ocurra el milagro. Esta mujer tocó el manto de Jesús y el milagro ocurrió. El hecho de que estés ahora es como que estás tocando con tu corazón, con tu fe, la palabra, la promesa, la esperanza que hay en Dios. En el nombre de Jesús. Señor, oro por los niños. Señor, extiende tu mano hacia los niños, sánalos, guárdalos de pestes, de enfermedades, de virus, en el nombre de Jesús. Oro por los adolescentes que en este tiempo, Señor, hay tantas cosas que les ofrece el mundo. Hay algo mejor que lo que ofrece el mundo. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es el toque de Dios. Adolescente, joven, acércate a Dios.
y Dios se acercará a ti. No camines sin Dios en este mundo, porque es como caminar a tientas, en densas tinieblas, en oscuridad. Pero al venir a Cristo, la palabra dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso te animo, te incentivo a que le creas a Dios, le abras tu corazón. A veces le abrimos el corazón a tantas cosas de este mundo que solo nos dañan, nos lastiman, nos hieren y a veces nos hieren de muerte. Mas Jesús quiere abrazarte con cuerdas de amor y de misericordia y decirte: yo te amo, quiero ayudarte, quiero socorrerte, quiero ser tu sanador, tu libertador. ¿Lo dejarás? Si tú lo dejas, tendrás la bendición asegurada. Padre, he compartido esta palabra una vez más. Yo te ruego, Señor, que todo hombre y mujer, tenga el nombre que tenga, la situación que tenga, el lugar donde se encuentre, haya podido creer que Dios lo ama y que Dios quiere ayudarlo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén quiere decir así sea. Y como crees en tu corazón y lo que digas con tu boca, así será. En el nombre de Jesús. Gracias, Matthew. Gracias, Sofi, Susi, Andrea, Darren, que están todos aquí reunidos apoyando esta oración, creyendo que Dios es fiel y que Dios nos va a ayudar. En el nombre de Jesús, si Dios lo permite, volveremos el día martes a las... ¿qué hora era? 19:30, ¿no? El martes y el jueves, 19:30 horas, estaremos compartiendo nuevamente, como le llamamos, un mensaje de fe y de esperanza. Y también el próximo domingo, si Dios quiere, a este mismo horario, estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Nos despedimos, nos vamos y que Dios te colme de bendiciones.